lo asesinaron para convertirlo en vampiro. Su cuerpo apareció en bolsas de basura, abandonado en pleno centro de Chihuahua. Y lo peor es que sus asesinos creían que lo estaban iniciando en un rito satánico. Edwin Miguel Juárez Palma, alias Pigua, fue víctima de uno de los crímenes más perturbadores que se han registrado en México. Hoy te contaré cómo lo invitaron a una ceremonia que terminó en muerte, cómo lo golpearon hasta dejarlo sin vida y cómo sus asesinos intentaron ocultar el cuerpo como si fuera basura. Acompáñame una vez más a las profundidades del abismo. Edwin Miguel Juárez Palma tenía 24 años, vivía en la ciudad de Chihuahua y era conocido por sus amigos como Pigua. Era un joven sociable, aunque su aspecto era más bien reservado. Trabajaba en un restaurante ubicado dentro de la Plaza de la Tecnología, un espacio comercial frecuentado por adolescentes y jóvenes con intereses alternativos. En ese entorno, Pigua convivía diariamente con personas que compartían sus gustos: el anime, los vampiros, el arte gótico, los videojuegos, el pelo teñido de colores y las estéticas oscuras. Su círculo social estaba compuesto por jóvenes que se identificaban con lo alternativo, lo simbólico, lo oculto. No hay registros públicos que indiquen que Pigua perteneciera formalmente a alguna secta, pero sí se sabe que tenía afinidad por temáticas relacionadas con lo sobrenatural y lo esotérico. No era un desconocido para quienes frecuentaban la plaza. Su apodo circulaba entre conocidos y su presencia era habitual en los espacios donde se reunían jóvenes con intereses similares. No hay antecedentes penales ni reportes de conducta violenta en su historial público. Era, según quienes lo conocían, un joven tranquilo, con gustos definidos por lo simbólico y lo alternativo. El 29 de febrero de 2016, Edwin Miguel Juárez Palma, el Pigua, recibió una invitación. No fue una cita improvisada, fue algo planeado. Lo contactaron personas que conocía, con quienes ya había compartido conversaciones sobre símbolos, energías y lo oculto. Le dijeron que esa noche sería especial, que por fin podría formar parte de algo más grande, que sería iniciado. Lo citaron en un cibercafé llamado Fritz Internet, ubicado en la calle Doblado, en la colonia centro de la ciudad de Chihuahua. Un lugar discreto, sin letreros llamativos, donde jóvenes solían reunirse a jugar, navegar o simplemente pasar el tiempo sin ser molestados. Esa noche, sin embargo, no se trataba de juegos. Quienes lo esperaban eran Ivette Nayeli López Hernández, de 18 años, Gustavo Adolfo Dorantes, de 25 años, y Omar Sánchez García, también de 18 años. Todos formaban parte de un grupo que se hacía llamar los Hijos de Baphomet, una secta informal con inclinaciones hacia el satanismo, el ocultismo y los rituales de transformación espiritual. No eran muchos, pero se sentían elegidos. Leían textos antiguos, hablaban de sacrificios y creían que la muerte podía ser un portal. El líder del grupo era Caleb Josafat Acosta Loera, un joven con fuerte influencia sobre los demás. No se ha confirmado su edad exacta públicamente, pero se sabe que era mayor que algunos de los integrantes y que tenía un rol dominante y a menudo autoritario. Josafat era quien hablaba de Baphomet como símbolo de poder, quien decía que el alma podía trascender
si se seguían los pasos correctos. Era él quien había convencido al grupo de que esa noche no sería como las demás. Piwa aceptó la invitación. No hay registros de que supiera lo que iba a ocurrir, solo que fue que entró al cibercafé esa noche, que se sentó con ellos y que no volvió a salir con vida. El Piwa estaba rodeado por 4 personas: Yvette, Gustavo, Omar y Caleb Josaphat, el líder del grupo. Ellos creían que la muerte podía ser una puerta, que si se hacía correctamente, Piwa no moriría, sino que renacería como vampiro. Pero ese ritual no fue simbólico, fue físico, fue violento. Durante el acto, Josaphat ordenó que se le golpeara. Usaron una botella de vidrio, le dieron en la cabeza, luego en el cuello. Piwa cayó al suelo, no se defendió, no gritó, estaba rodeado. Le provocaron lesiones cráneoencefálicas, hemorragias internas y fracturas. El tiempo exacto del ataque no se ha documentado, pero fue suficiente para que muriera en el lugar. Los agresores esperaron. Según sus propias declaraciones, creían que Piwa iba a resucitar, que el cuerpo se levantaría, que el alma volvería transformada. Pero el cuerpo no se movió, la sangre se enfrió y el silencio se volvió incómodo. Y entonces el pánico se hizo presente. Ya no estaban en medio de un rito, estaban frente a un cadáver, un cuerpo que no volvió, un crimen que no podían ocultar por mucho tiempo. Decidieron entonces deshacerse del cuerpo. Lo envolvieron en 2 bolsas de plástico negras, lo cargaron entre los 4, salieron del cibercafé, caminaron por las calles del centro en Chihuahua y lo dejaron en la intersección de Segunda y Manuel Doblado, a solo 2 cuadras del Congreso del Estado. Lo abandonaron como si fuera basura y se fueron. Fue un ciudadano anónimo quien hizo la llamada. La llamada entró alrededor de las 7 de la mañana. Minutos después, patrullas de la Policía Estatal Única llegaron al lugar. Lo que encontraron no era basura, era un cuerpo, el cuerpo de un joven, y no estaba ahí por accidente. La escena era tan extraña que, al principio, nadie sabía qué pensar. Un ajuste de cuentas, un crimen pasional, un ritual, fueron preguntas que iniciaron con la investigación. Las bolsas estaban colocadas con descuido, pero el cuerpo estaba limpio, sin tierra, sin señales de arrastre. Eso indicaba que había sido dejado ahí recientemente y que quien lo hizo no tenía intención de ocultarlo por completo. La Fiscalía General del Estado inició la investigación de inmediato. Lo primero fue identificar al joven. En cuestión de horas se confirmó: Edwin Miguel Juárez Palma, alias Piwa. La noticia corrió rápido entre los círculos juveniles del centro. Algunos lo conocían, otros solo sabían su apodo, pero todos estaban en shock. La policía comenzó a reconstruir sus últimos movimientos. Sabían que trabajaba en la Plaza de la Tecnología, así que entrevistaron a compañeros, amigos y conocidos. Revisaron cámaras de seguridad en la zona y poco a poco las piezas comenzaron a encajar. El primer nombre que resaltó fue el de Yvette Nayeli López Hernández. Tenía 18 años. Había sido vista con Piwa la noche anterior. La interrogaron. Su versión fue confusa, contradictoria, y luego se quebró. Fue detenida. Después vino Omar Sánchez García, también de 18 años. Lo localizaron en la misma zona. Lo detuvieron y fue interrogado. El tercero fue Gustavo Adolfo Dorantes,
de 25 años. Su captura fue más discreta, pero igual de contundente. Ya había suficientes pruebas para vincularlo. Y finalmente el cuarto, Caleb Josaphat Acosta Loera, el líder. Su detención ocurrió el 7 de marzo de 2016, tras una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público. Fue presentado como el autor intelectual del crimen, el que había ideado el rito, el que había convencido a los demás. La investigación se basó en pruebas científicas, declaraciones, análisis de cámaras, entrevistas y evidencia física. Todo apuntaba a lo mismo. No fue un accidente, fue un acto planeado, un homicidio ritual, y los 4 estaban dentro. El juicio por el asesinato del Pigua se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua ante un tribunal oral. Los 4 jóvenes fueron señalados como responsables del homicidio ocurrido el 29 de febrero durante un supuesto rito satánico en un cibercafé. Durante el juicio, los 4 fueron acusados formalmente de homicidio calificado, ya que la fiscalía presentó pruebas contundentes. Los acusados no negaron su participación, pero intentaron justificarla. En sus declaraciones, afirmaron que el acto fue parte de un rito. Dijeron que Pigua había aceptado participar, que no pensaban que fuera a morir, que creían que iba a resucitar, convertido en vampiro. Los abogados defensores intentaron minimizar la responsabilidad penal de sus clientes. Alegaron que no hubo dolo, que fue un acto colectivo sin intención de matar, que los acusados eran jóvenes influenciables y que el líder tenía mayor responsabilidad. También argumentaron que el contexto era confuso, que se trataba de una ceremonia mal entendida y que no todos participaron de igual forma, pero el tribunal no lo aceptó. Los jueces consideraron que hubo planeación, participación activa y conciencia del daño, que los acusados sabían lo que hacían, que no fue un accidente ni un juego, que el hecho de envolver el cuerpo en bolsas y abandonarlo en vía pública demostraba que eran conscientes de la gravedad del crimen. El veredicto fue claro: culpables de homicidio calificado. Las sentencias fueron dictadas en noviembre de 2017. Aunque los medios no detallaron públicamente la pena exacta para cada uno, se informó que al menos 2 de los acusados recibieron condenas de más de 21 años de prisión. Josaphat, señalado como autor intelectual y líder del grupo, fue considerado el principal responsable. Desde entonces, los condenados han intentado apelar sus sentencias, han promovido recursos legales para reducir sus penas o impugnar el fallo. Hasta la última actualización pública, todos permanecen en prisión, cumpliendo sus condenas en centros penitenciarios del estado de Chihuahua. El caso dejó una marca profunda en la ciudad, no solo por la brutalidad del crimen, sino por la forma en que se desarrolló el juicio, con pruebas sólidas, declaraciones perturbadoras y una sentencia que buscó hacer justicia por una vida arrebatada en nombre de una creencia distorsionada. A Pigua lo mataron creyendo que lo estaban iniciando en algo más grande, pero lo único que lograron fue destruir una vida y arrastrar a 4 más a la cárcel. Hoy, sus asesinos siguen encerrados, pero el eco de lo que hicieron todavía retumba en las calles donde lo dejaron tirado como si fuera basura. Esto no fue una película, no fue una leyenda urbana, fue real. Espero que este relato te haya gustado. Si fue así, por favor suscríbete, dale un like y activa las notificaciones. Eso me ayudaría mucho a seguir creciendo y crear más contenido. Pero recuerda que el abismo no solo se alimenta de lo que ya existe, también quiere escuchar lo que tú has vivido.
Si alguna vez experimentaste algo que desafía la lógica, envíame tu historia al correo en la descripción. Podría ser la próxima en ser contada. Gracias por acompañarme una vez más a las profundidades del abismo.